jornada de reflexión por el parto respetado. Saludarlas a todos que se hacen un tiempito hoy, sabemos las dificultades de un miércoles a las 11 de la mañana, así que agradecemos muchísimo la presencia de todos acá. Contarles que sabemos que pasó una semanita ya de la semana de parto respetado, no fue que se nos pasó la fecha, sino que teníamos intenciones de que las disertantes hoy acá presentes estuvieran todas, así que decidimos postergarlo y esperar unos días más para que tanto Mariana como Sabrina y Lucía pudieran estar acá, y las dos profesionales de Liga. Decirles que esta jornada que estamos haciendo hoy la venimos trabajando en el interior de la provincia, ya con distintos foros que venimos realizando. Tuvimos que hacerlos todos de manera virtual, como hoy nos volvemos a encontrar. Teníamos intenciones de trabajarlo de manera presencial, pero el contexto de pandemia nos hace tener que volver a este medio de comunicación. En este encuentro vamos a estar con distintos profesionales de la salud. Convocamos también a toda la política que también se hace cargo de estas temáticas, y al público en general, porque queremos tener una mirada amplia de esta temática y queremos que todos los que se sientan interpelados estén presentes en el día de hoy. Vamos a dejar el chat abierto, así que si quieren hacer consultas ahí, si quieren anotarse para tomar la palabra también pueden hacerlo. Primero van a hablar las compañeras disertantes y después vamos a hacer un ida y vuelta entre todos para hacer más nutritivo esta jornada de reflexión. Así que nada, darles la bienvenida, dejarlas acá con la compañera Brenda Nucciari. Esta jornada la estamos realizando de manera conjunta junto con el hospital, junto con la Cámara de Diputados. Está Mariana Larroque, está Fernanda Díaz también, junto con Salud está Sabrina Balaña, y junto con el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires está Lucía Porto. Así que nada, celebrar este encuentro. Brenda, cuando quieras. Estamos con unos problemitas técnicos, así que denme un minutito a ver, que parece que se desconectaron. Está bien. Bueno, mientras resolvemos los problemitas técnicos que estamos teniendo con el hospital, con la conexión del hospital, si quieren podemos ir adelantando las disertantes que tenemos aquí, así que le voy a dar la palabra a mi compañera del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Porto. Buenas, bueno, hola compañeras, ¿cómo andan? No las estoy viendo a todas, pero bueno, a mis compañeras con las que venimos recorriendo están en esta larguísima semana del parto respetado, que ya lleva como 2 semanas. Sabri, Mariana, a Evelyn, a Bren, que está por acá también por la invitación, a las compañeras de la región sanitaria, veo también a las concejalas, a Fer, compañera diputada, y a Laura también. Bueno, nada, a Ceci, mirá, no la había visto, a Ceci. Gracias a todas las compañeras nicoleñas por la invitación. La verdad es que para nosotras está siendo un trabajo muy interesante el que estamos pudiendo realizar a partir de lo que el año pasado fue la sanción de la ley de parto respetado, la adhesión a la ley nacional en la provincia de Buenos Aires, y lo que es actualmente el trabajo que después seguramente Mariana va a contar respecto al diseño de un plan estratégico de parto que tiene también
su parte legislativa, pero bueno, mucha coordinación desde el Ejecutivo con el Ministerio de Salud, nuestro ministerio y otras áreas intervinientes. Como ustedes saben, adecuar y adaptar las normas nacionales al territorio de la provincia de Buenos Aires nos significan un trabajo muy importante de organización, ¿no? De organización territorial, de hablar, de generar conversación, espacios de encuentro, de reflexión y de acuerdo con las compañeras de todos los territorios para poder darle a la provincia una política situada. Sabemos que la realidad de las prestaciones, de los servicios de salud, sobre todo en un tiempo tan complejo como es este tiempo de la pandemia, con el estrés que pesa sobre el sistema de salud y las dificultades que eso significa también en el acceso a derechos para las personas que van a los centros de salud y que no tienen COVID, como es el caso de las embarazadas, nos significa un mayor esfuerzo en pensar qué podemos hacer desde el Estado para acompañar estos procesos, así que para nosotras todo lo que tiene que ver con conversar o con darnos estas instancias territoriales de laburo nos significan muchísimo, así que bienvenidos esos 15 días o no sé cuántos van a llevar de la semana del parto respetado para que se genere esta conversación. En principio decirles que desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad estamos muy orgullosas de ser parte de la gestión que tomó la decisión de la adhesión tan esperada a la Ley Nacional de Parto Respetado y que además tiene el compromiso de generar política territorial real hacia el cumplimiento de los derechos en cada una de las jurisdicciones, de las regiones sanitarias. Y por el otro lado, también es muy importante encontrar en este camino al Ministerio de Salud, que siempre va con Sabri a la cabeza 3 cuadras adelante en lo que tiene que ver con plantearse objetivos de acceso a derechos y de ampliación de ciudadanía, ¿no? Porque esta idea de la violencia o de las violencias, que es la contracara del parto, respetado, como también es la contracara de todos los otros derechos que nos son conculcados como mujeres o como personas LGTB, esta construcción social de las violencias por razones de género, en realidad lo que son es disminución de las capacidades ciudadanas que tenemos algunas personas particularmente en esta sociedad para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y cómo todo el tiempo el sistema nos está marcando que decidamos lo que decidamos está mal y que siempre necesitamos a alguien que nos corrija, que nos ordene, que nos normalice y que nos maltrate para mostrarnos que deberíamos haberlo hecho de otra manera, ¿no? Ese es el núcleo del por qué sufrimos violencias por razones de género, por qué sufrimos violencias institucionales, como son las violencias que se dan en el momento del parto, y por qué la contracara de eso es plantearnos un plan estratégico de intervenir también sobre el sistema de salud como un gran lugar donde se determinan y donde se juegan cuestiones vinculadas al poder, ¿no? Al poder médico hegemónico, al poder también de los varones con vocación y a tomar decisiones también en los ámbitos donde se institucionalizan las prácticas médicas, como son los hospitales. Y en este caso me parece que a mí en San Nicolás me tocó estar hace algunas semanas o un par de meses atrás en el hospital, y me parece que en San Nicolás está de relieve cómo mujeres, compañeras feministas han ocupado lugares de decisión dentro del hospital provincial, dentro de la región sanitaria también, y cómo eso está dando lugar a posibilitar otras voces, ¿no? Estuvimos reunidas ahí con compañeras trans que están hoy teniendo voz y decisión en el consultorio para la diversidad que tiene el Hospital Provincial de San Nicolás. Estuvimos también viendo cómo hay espacios de articulación entre las guardias y el servicio de salud sexual reproductiva y no reproductiva del Hospital de San Nicolás. Bueno, y cómo las voces y la pregunta por el deseo y la pregunta por lo que
queremos las personas que necesitamos acceso a la salud está comenzando o está siendo fomentada también desde la dirección del hospital para comenzar a aparecer en la prestación de este tipo de servicios. Y entonces me parece que en este sentido poner de relieve que el compromiso nuestro como ministerio, pero como gestión de la provincia, es acompañar estos procesos y estar a disposición también para ir resolviendo algunas cosas que pueden llegar a ir pasando a medida que se vaya avanzando en esta lógica de ampliación de la ciudadanía, ¿no? Y en eso, para nosotros es fundamental, por nuestra concepción del trabajo y porque pensamos la política de género siempre desde el lugar de construcción de la igualdad, y no queremos una sociedad de mujeres víctimas, sino que lo que queremos es una sociedad de mujeres ciudadanas de derechos. Nos parece fundamental abonar a la existencia de una red, de un sostenimiento, de una articulación entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas vinculados al parto, con las mujeres que necesitan de ese acompañamiento, con la población LGTB que también necesita de ese acompañamiento, con el diseño y con empezar a pensar cuáles son las preguntas que empiezan a surgir a partir de que hoy en la provincia de Buenos Aires hay varones que están embarazados, hay varones que quieren dar la teta, hay personas que no se identifican con géneros binarios que empiezan a acceder al sistema de salud pensando en la reproducción o en la no reproducción. Hay también en la provincia de Buenos Aires necesidad de profundizar las políticas vinculadas a las consejerías, ¿no? Con esta palabra de consejo que nos parece tan importante. Un consejo es básicamente información, y en segundo lugar puede ser alguna opinión, pero nunca puede ser una instrucción, ¿no? Nunca puede ser una bajada de línea y nunca puede ser un censurar el deseo o la voluntad o la vocación de la persona que consulta. Y en esta línea de las consejerías venimos pensando con la ministra, con Estela Díaz, con Sabri también y con el Ministerio de Salud, respecto de reformular las consejerías o darles este carácter de integralidad, ¿no? De pensarlas desde la anticoncepción hasta también el trabajo y el acompañamiento en los momentos del parto, pasando por lo que tiene que ver con todas las decisiones vinculadas a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y focalizando también en esta lógica de la diversidad, que no solamente es una lógica de la diversidad sexual, sino que también es una lógica de la diversidad en términos generales, ¿no? De la diversidad de los cuerpos, de la diversidad de las necesidades, de la diversidad de los deseos, de la diversidad de los proyectos de vida, de la diversidad de las posibilidades que tenemos las personas respecto de tomar una decisión u otra en algunos momentos determinantes de nuestra vida. Así que con esta lógica estamos pensando en materiales de formación, de capacitación, pero sobre todo que nos permitan, como instrumentos que nos permitan generar el encuentro y el debate con las promotoras de género. También venimos pensando con Sabri algunas estrategias con las promotoras de salud de los territorios. Hay más de 5.000 promotoras de género inscritas en el Registro Nacional de Promotoras de la provincia de Buenos Aires, casi 6.000. Con estas compañeras empezar a trabajar el concepto de la red y que el tema del parto respetado sea central, porque es una problemática real de nuestros territorios, y siempre desde esta mirada del acompañamiento a la diversidad. Y bueno, y por otro lado, plantear cómo nos vamos a organizar para poder dar una discusión desde la sociedad civil, o como dije, todos los sectores, ¿no? Las organizaciones que trabajan específicamente el parto, las compañeras que están hoy acá que tienen responsabilidad institucional, pero también quienes activan de una manera u otra en esta temática, para darnos una estrategia de intervención sobre los sectores más duros, más reaccionarios del poder médico hegemónico, y cómo vamos generando una estrategia hacia eso que nos permita avanzar en la real garantía de los derechos en las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, en ese sentido no queríamos dejar pasar esta semana del parto respetado sin poner estas
estas consideraciones sobre la mesa, ¿no? Para discutirlas con ustedes, para charlarlas con ustedes y también para que ustedes nos digan en San Nicolás cómo podemos profundizar este trabajo y cuáles son las cosas que se necesitan para poder ir avanzando, siempre desde la mirada y pensando en un sistema de salud como es el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fragmentado, con dificultades en la organización, dificultades en la articulación, y cómo la cuestión del parto, ahora segura, no quiero decir cosas que ya sé que va a decir Mariana porque venimos tanto acá de gira que ya más o menos sé qué va a decir, pero cómo podemos hacer también para pensar en el parto como un evento que tiene que ver con la salud, pero que no necesariamente tiene que estar patologizado, ¿no? Digamos, esta es como la gran discusión que tenemos en este momento, salir del paradigma de la patologización de los partos y empezar a pensar en un paradigma vinculado a la salud y al respeto de los derechos. Y entonces tiene que haber un montón de estrategias también que no necesariamente tengan que ver con interpelar al sistema de salud, sino con interpelar al sistema comunitario en términos generales, ¿no? Digo, ¿qué vamos a hacer desde los comedores con las compañeras que están embarazadas para empezar a conversar estos temas? ¿Qué vamos a hacer desde las ONGs que están en los territorios? ¿Qué vamos a hacer de las sociedades de fomento, desde los clubes? ¿No? Empezar a pensar en un tejido, como sabemos hacer nosotras, las compañeras de los distintos feminismos, cómo empezamos a pensar en un tejido social que nos permita también que este tema no sea un tema de nicho o un tema específico de algunas personas que se organizan a partir de la violencia, sino que tengamos un paradigma preventivo, ¿no? Un paradigma más general y que se nos permita pensarlo también sin necesariamente poner al sistema médico en el centro, sino como uno de los componentes más de toda una articulación que tenemos que buscar en el territorio, y más en territorios tan adversos como son el territorio de San Nicolás, ¿no? Digo, y en eso lo quiero decir con la responsabilidad de saber que es muy difícil la articulación con el municipio, que es muy difícil que estos temas lleguen a la agenda de quien tiene a su cargo las decisiones en el territorio, y entonces, bueno, la articulación nuestra se vuelve cada vez más vital para poder garantizar los derechos de las personas gestantes en cada uno de los momentos de la gestación, que empieza bastante antes que el parto y que dura también bastante después que el parto, ¿no? Porque también todos los derechos vinculados a lo que sucede en el puerperio y en los primeros años de un bebé, que hoy estamos pensando en esta ley de 1000 días, que también se pone a jugar con lo que tiene que ver con parto respetado, es muy importante. Así que bueno, nada, compañeras, esa es un poco la mirada que tenemos desde el Ministerio. Queríamos compartirlas con ustedes, agradecer de nuevo la invitación a todas las nicoleñas y esperamos que la próxima vez pueda ser presencial, porque ya 3 meses sin ir a San Nicolás es un montón. Así que para mí ya se cumplió la fecha de tener que volver. Les mando un abrazo grande y nada, me quedo un rato. Yo a las 12 tengo que ir a otra actividad, pero quedan acá las compañeras del Ministerio para también tomar las inquietudes y lo que vaya saliendo. Un abrazo. Bueno, gracias, Lu. Teníamos programado algo para la semana que viene y tuvimos que, suspender también por el tema de la pandemia, pero bueno, ya no va a faltar oportunidad para tenerte de nuevo en la escuela. Ahí pudimos solucionar el tema técnico con las compañeras de Liga, así que Brenda, si estás por ahí, te damos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. No sé si me escuchan. No, parece que no. ¿Me escuchan bien? Estábamos con un problemita de conexión, pero estamos tratando de resolverlo. Esperemos que podamos mantener y podamos seguir intercambiando y reflexionando. Primero quería agradecer la convocatoria que hemos realizado. Quería agradecer la participación de Lucía, que se acaba de ir o está por irse,
agradecer a Sabrina, a Mariana, a Eve, mi compañera del ministerio. La verdad que estamos muy contentas de tener este espacio de reflexión. Lucía ha comentado todos los avances que hemos realizado desde la gestión del hospital, desde que asumimos este hospital. Hemos logrado principalmente por el convencimiento de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por eso quiero agradecerles a todos y a todas ellas que le han puesto el cuerpo en este año y medio, también atravesado por una pandemia, que estamos también ahora en lo que es la segunda ola, pero nunca hemos desviado la mirada sobre la responsabilidad que tenemos como institución de garantizar los derechos de las mujeres a tener un parto respetado. Y la verdad que agradezco y aprovecho que están representantes del Ministerio de Mujeres y de Salud, porque nos han facilitado herramientas. En este caso hemos tenido la incorporación de una nueva licenciada en obstetricia, y estamos avanzando también. Hemos presentado un proyecto para poder tener una residencia de licenciada en obstetricia, para poder garantizar la atención obstétrica como corresponde, y estamos proyectando obras dentro del hospital para poder tener espacios acordes para todas las mujeres que transitan por nuestro hospital. Tenemos una demanda muy alta, no solamente de San Nicolás, sino también de la región, que seguramente están conectados profesionales de otros hospitales municipales como Ramallo, San Pedro, Varadero, que son de derivación hacia el hospital provincial, y la articulación con ellos es muy importante. Este espacio de reflexión a nosotros nos permite poner el tema en la agenda, compartirlo con el resto de los profesionales. Y quiero también decirles que esto se está articulando con la parte privada, que es un avance que estamos haciendo en nuestra ciudad, teniendo en consideración que históricamente el sistema de salud está fragmentado en nuestra ciudad. Estamos tendiendo puentes con la parte privada para poder lograr el sistema integrado de salud para la región de la zona norte de la ciudad de San Nicolás y sus ciudades aledañas. Así que es un trabajo muy largo, pero la verdad que tanto el acompañamiento del Ministerio de Salud de la provincia, como el Ministerio de Mujeres, la Gobernación, nuestra compañera Cecilia Comerio también, que está poniendo el cuerpo en estas situaciones, nos da el pie, nos da la confianza para seguir avanzando en la conquista de derechos y en poder llevar adelante la agenda que nos compete como militantes políticos, como profesionales. Y bueno, quiero aprovechar ya para a mis compañeras. Por un lado está la licenciada Miguel, que ya es la coordinadora y la próxima coordinadora de la residencia en obstetricia que va a tener nuestro hospital provincial. Y por otro lado tengo Florencia Pichi, que es ginecóloga obstetra y trabaja en la parte privada de nuestra ciudad. Voy a dejarlas con Eugenia Mire para que empiece su disertación. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. La ley del parto respetado vino a transformar las realidades de mujeres y personas gestantes, protagonistas del nacimiento de sus hijos. Y nosotros, como profesionales de salud, estamos para acompañar, para apoyar, para proteger, para cuidar en el sentido de estar atentos a las necesidades de esa mujer y su familia.
Es necesario empoderar a las mujeres a transitar para que sean las protagonistas de su historia. Las mujeres llegan al sistema de salud con mucho miedo, temor, inquietudes, vienen vulnerables, vienen en diversos contextos. Y nosotros como profesionales de salud debemos empezar a trabajar con ellas desde el cuidado prenatal. A veces en el diario, como dijo Brenda, tenemos mucha cantidad de mujeres embarazadas y nos convertimos en máquinas y siempre enfocamos desde lo biológico, que le medimos la panza, la altura uterina, las pesamos, completamos la libreta sanitaria y le damos el turno para la próxima cita. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar qué es lo que necesita esa mujer para disfrutar su embarazo? ¿Qué podemos hacer para que llegue mejor preparada al momento del parto? ¿O cómo es la realidad que pasa esa mujer que asiste al cuidado prenatal con sus 3 hijos? Es importante que empecemos a hacer una praxis, una reflexión de nuestras prácticas, para poder tener un cambio profundo. ¿Cuántas veces nos cuestionamos nuestro accionar, nuestro trabajo? Y no hablo si indicamos un tratamiento adecuado. Hablo de ponerme en lugar de la persona. ¿Qué siente esa mujer cuando nadie le pregunta cómo está, cómo se siente? O en el mismo parto, que entran y salen, que me revisan, estoy sola y nadie me dice nada. ¿Cómo nos sentiríamos? Es que la mayoría de las mujeres que asisten a nuestro sistema de salud no conocen su cuerpo ni sus derechos sexuales ni reproductivos. Hoy lo podemos ver cuando empezamos a contarle didácticamente cómo es el trabajo de parto, qué es lo que le va a pasar, que las contracciones van a ir abriendo ese cuello del útero y va a poder pasar su bebé por la vagina y poder salir al exterior. Y vemos a través de sus ojos, porque la pandemia nos llevó a interpretar las miradas, de que no van entendiendo lo que le estamos diciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hoy, sin conocer su cuerpo ni sus derechos, teniendo una ley de educación sexual integral desde nivel inicial? Por todo esto, no podemos, los profesionales ni el sistema de salud pueden seguir mirando al costado. Debemos trabajar conjuntamente, en compromiso y con responsabilidad, para brindar las herramientas para que esas mujeres puedan tener sus derechos, ¿sí? Que sepan que tienen sus derechos, derecho a estar acompañada, derecho a tener un trato digno, derecho a estar con sus hijos. Y para ir terminando, siempre tenemos que tener en claro que las mujeres esperan con muchas ansias el momento del nacimiento de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que acompañarlas y respetar y cuidar para que tengan un parto con disfrute y mucho amor. Ahora va a hablar Florencia Pichi. Bueno, espero que me puedan escuchar, levanto un poquito la voz. Bueno, yo soy Florencia Pichi, como dijo Brenda, estoy sumamente agradecida por esta invitación. Si bien uno trabaja de médica tocoginecóloga y asiste parto y acompaña a mamá y a su familia en este proceso, la verdad que en principio me sorprendió y la realidad que me puso muy contenta porque uno puede empezar a compartir estas experiencias y hacerlas que se multipliquen, porque uno desde el trabajo, como dijo Brenda, yo sería representante, por así decirlo, de la parte privada, en mi consultorio, también trabajo en la asistencia pública, hago docencia y acompaño en ese espacio chiquitito, pero bueno, en estos ámbitos uno puede participar y hacer que se multiplique todo esto. La realidad es que, como está diciendo María Eugenia, si bien yo, digamos, al participar de esta situación voy a hacer eco de las palabras, a veces en la práctica privada la realidad es que las pacientes
llegan un poco más informadas, están con muchas ganas de participar tanto de ese control prenatal, hacen las consultas preconcepcionales, que esa sería una parte de la población que tiene la suerte de acceder desde lo económico y desde la información, de llegar a la consulta antes para planificar un embarazo, para tomar decisiones previas, para poder modificar si hay enfermedades o patologías que pueden afectarse, poder dar una respuesta previamente. Y la realidad es que gratamente cada vez están llegando más pacientes que se preparan para ese momento en el que uno los puede acompañar. Esa es la realidad de lo que yo vivo en la práctica privada. Las pacientes van felices a su control prenatal, durante lo que es el trabajo de parto y la asistencia y el acompañamiento del parto tratamos de brindar este acompañamiento respetuoso. Sí, la realidad es que también hay obstáculos, o sea, obstáculos que tienen que ver mucho, sobre todo por la cuestión institucional, de los lugares físicos, de los tiempos, porque como bien se charla de respetar los tiempos fisiológicos, un trabajo de parto, un periodo de latencia del trabajo de parto, un trabajo de parto en una mamá primeriza, no tiene un tiempo estimado, promedio, sino que a veces se cursan más horas y en una institución donde hay otras especialidades para adelante acompañando a esa mamá y esa familia respetando los tiempos fisiológicos. Sí es real que hay situaciones, como también lo dice la ley, donde no hay que demonizar los fisiológicos, los tóxicos, lo mejor que nos puede pasar, y el respeto durante el nacimiento, cuando el bebé ya está fuera del útero, que pueda ser sostenido en primera instancia por su mamá, pudiendo amamantar en la sala de parto, con todas las conductas que ya sabemos que están escritas, que es lo que los médicos queremos hacer cuando todo está bien. Tampoco hay que demonizar una cesárea en un montón de situaciones, pero bueno, gratamente, a mí me toca acompañar en la mayoría de las veces pacientes que han tenido la posibilidad de prepararse y que pueden disfrutar de ese momento. O sea, así que bueno, estoy sumamente agradecida de compartir este momento como para formar parte y para que acá en nuestra ciudad podamos implementar de manera integral, tanto público como privado, en los distintos sectores, no solo en este nivel de alta complejidad que es el hospital, sino también en la asistencia pública, en los centros de salud y nosotros en la práctica privada, realmente poner ¿Se cortó? Sí, creo que sí, yo no escucho nada. Bueno, gracias Sí, no, a la no parte te del escucha. Hospital San Felipe, a las profesionales. No sé si terminaron de cerrar la idea porque se entrecortó un poquitito y se confundió. No sé si querían agregar algo más. Si no, le damos la palabra a la diputada provincial Fernanda Díaz. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Bueno, gracias, Eve. Yo la verdad no tenía pensado hablar, solamente esto, poder acompañar, pero bueno, aprovecho para poder reconocer el trabajo que bueno, tanto las compañeras del Ministerio de Salud como las compañeras del Ministerio de Mujeres, este trabajo militante que siguen haciendo para llevar a cabo y que sea una realidad, ¿no? La situación de un parto respetado en toda nuestra provincia. A Mariana también, que bueno, es la compañera autora del proyecto y que lo viene empujando, a las compañeras del hospital de San Nicolás, Brenda, bueno, las profesionales que recién tomaron la palabra, Ceci Comerio, que es la compañera también que acompaña y empuja permanentemente todo este proceso de transformación y reconocerlo, porque la verdad no es normal, lamentablemente, que
a pesar de que los proyectos, las iniciativas se aprueben, después sucede este seguimiento, este acompañamiento, y la verdad que es fundamental, lo vemos en este ejemplo, que sea de esta manera para que las transformaciones sean reales y además sean acompañadas también por la militancia, por las compañeras que tienen responsabilidad en los diferentes ámbitos. Así que bueno, nada, aprovecho para felicitarlas y acompañarlas. Yo me quedo, estoy escuchando y obviamente a disposición para profundizar este proceso desde el lugar que particularmente me toca ocupar, pero bueno, la felicito a ustedes sobre todo por el trabajo. Gracias, Fer. Bueno, ahora seguimos con Mariana Larroque. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo. ¿No se escucha? Chan, chan. ¿Sí? Sí, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, por generar estos ámbitos. Bueno, sí, la verdad es que me parece que son importantes y fundamentales en la construcción de estas transformaciones. Como decía recién Fer, ¿no? Las leyes se aprueban muchísimas veces, y en el mejor de los casos, digamos, y bueno, pero después llevarlas a la práctica, que sean una realidad efectiva para la comunidad, lleva un trabajo y lleva un proceso, y sobre todo cuando es en un tema como este, que tiene que ver con una lógica y una práctica que está muy instituida, que está muy arraigada, digamos, y que tiene ya, o sea, que para transformarla hay que desandar y deconstruir mucho camino, ¿no? Muchas prácticas, muchas creencias también, no solamente muchas prácticas, y no solo del sistema y dentro del sistema de salud, sino también de nosotras, de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar, de las personas gestantes, de las familias. Entonces, en ese sentido, me parece que estos espacios son fundamentales. Yo les voy a contar un poquito el recorrido de cómo fue esto de la adhesión a la ley nacional, y les voy a contar un poquito también sobre este plan estratégico que un poco mencionaba Lucía, cómo fue el proceso de tanto de la adhesión como de pensar en armar otra ley que justamente acompañe y ayude a que esta ley nacional, que tiene ya muchos años, que se aprobó en el 2004, se pueda aplicar y se pueda hacer efectiva, entendiendo la diversidad de realidades que tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires y la diversidad de sistemas de salud que tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires. Bueno, la ley nacional, como les decía, se aprobó en el año 2004, se reglamentó en el año 2015. Las provincias de todas, si bien es una ley de oficio, esto quiere decir que es una ley que rige para todo el territorio nacional, en teoría no haría falta la adhesión. Al tener tan bajo cumplimiento de esta ley, las provincias fueron adhiriendo como para reforzar, ¿no? Esto de que, bueno, los derechos en el proceso de embarazo, del parto, del nacimiento. Cuando llegó el momento de que nosotros adhiriéramos, de que la provincia de Buenos Aires adhiriera, faltaban solamente 3 provincias, y una de esas 3 provincias éramos nosotros, la provincia de Buenos Aires. O sea que hoy todavía quedan 2 provincias que falta que adhieran a la ley, pero bueno, la provincia de Buenos Aires ya está adherida. La verdad es que esto, por esta adhesión, pelearon varias compañeras antes de que yo inclusive fuera diputada, pero bueno, la verdad, y durante los 2 años de macrismo de Vidal, con Lucía también estuvimos ahí empujando mucho para que se pudiera adherir a esta ley, y la realidad es que adherimos con este gobierno, con el gobierno de Axel, en la 4ª sesión ordinaria, en plena virtualidad, hemos adherido en la 4ª sesión de legislativa. A su vez, ya tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Mujeres, venía siendo un tema, un punto que para el que tenían proyectada política pública y que tenían como parte de la agenda trabajar en los derechos de las personas gestantes, del parto, del nacimiento. Bueno, lo que buscamos con esta ley es erradicar la violencia obstétrica. La violencia obstétrica está tipificada dentro de la Ley Nacional de Protección Integral hacia las Mujeres, está tipificada como un tipo de violencia de género,
es una de las violencias más naturalizadas e invisibilizadas porque tiene a todo el sistema de salud y porque muchísimas de las prácticas que se están consideradas como de violencia obstétrica, muchas veces pareciera que son prácticas necesarias, ¿no?, para que el parto se desarrolle. La violencia de género es una problemática también a nivel mundial, esto también es importante que lo sepamos, y bueno, y la construcción de esta nueva mirada y la información que vinieron a traernos los feminismos, ¿no?, toda esta lucha de tantos años de tantas compañeras, tiene que ver con esto, ¿no?, con empezar a poder desnaturalizar prácticas que hasta hace unos pocos años parecían normales, naturales, digo, nos sucede con muchísimas violencias de género, que muchísimas prácticas las veíamos como naturales, estaban normalizadas en la sociedad, y que nosotras empezamos a decir, bueno, si yo la estoy pasando mal, si estoy incómoda, por más que no haya sido una situación extremadamente violenta, que a veces sí, lamentablemente las hay, bueno, quiere decir que acá hay algo que está mal, ¿no? Esto que decía Lucía, como empezar a poder construir nuestras propias miradas y nuestros propios relatos sobre lo que vamos viviendo. Es como que parece que todo lo que nos pasa a nosotras está mal, y hay un mensaje y hay una necesidad de normalizar lo que nos sucede a nosotras, inclusive nuestros procesos naturales, nuestros procesos fisiológicos. Digo, el patriarcado construyó relatos y construcciones simbólicas sobre nuestros propios procesos naturales, ¿no?, nuestros procesos de nuestros cuerpos. Entonces, nada, en ese sentido sí creo que el paso que se ha dado con la adhesión a la ley y con tener tanto un Ministerio de Salud como un Ministerio de Mujeres que está absolutamente comprometido en la erradicación de estas violencias, en la búsqueda de la equidad, de la igualdad, de la justicia social, un gobierno provincial que está con todo apuntado a esto, digo, tenemos Ministerio de Mujeres tanto a nivel provincial como a nivel nacional, eso es, por supuesto, que constituye una parte enorme de todo lo que necesitamos, pero también necesitamos del compromiso de la militancia, necesitamos del compromiso de la comunidad en esto de transformar las realidades que nos vulneran y que nos violentan a las mujeres, las violencias por razones de género, etcétera, las diversidades, etcétera. Entonces, en ese sentido, impulsamos este plan estratégico provincial de parto respetado, que lo que busca es reforzar los derechos que existen ya en la ley nacional, impulsa capacitaciones en materia de género para los equipos profesionales, para el personal de las instituciones sanitarias, impulsa campañas de visibilización y de concientización de estos derechos, pero a su vez, y lo que a mí me parece que es lo más rico de este proyecto de ley, es que plantea la creación de una mesa intersectorial en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia, con participación del Ministerio de Mujeres, con participación de organismos provinciales con incumbencia en la temática, con participación de las organizaciones que vienen trabajando y que trabajan en estos derechos y que acompañan a las mujeres en todos estos procesos, con participación también de los equipos profesionales, de los colegios profesionales, de la comunidad científica, es decir, una mesa intersectorial con todos los actores que tienen incumbencia en la temática en cada uno de los territorios, a los fines de generar las propuestas y los protocolos que hagan posible el cumplimiento de estos derechos. Entonces, es una ley que busca generar un espacio integrado entre quienes tienen responsabilidades institucionales y la comunidad para generar los caminos hacia el respeto por los derechos de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar en el embarazo, el parto y el posparto. Entonces, cuando planteamos esto dijimos, bueno, qué mejor que este proyecto de ley construirlo también colectivamente y escuchar a todas las personas, a los equipos de salud, a las usuarias y a los usuarios, a las organizaciones que en cada uno de los territorios está trabajando en estos temas, digo, tanto sea para defender y garantizar derechos como quienes llevan adelante en la práctica, en la vida cotidiana, los partos y los nacimientos, quienes acompañan a estos procesos. Entonces, planteamos la realización de foros participativos por región sanitaria. Los pensamos por región sanitaria porque los pensamos con la lógica del Ministerio de Salud. Entonces hicimos ya el año pasado 5 foros, este año estamos como en un stand-by por la situación epidemiológica, porque si bien eran virtuales, requiere de la participación de los equipos de salud. Para nosotras es fundamental que los equipos de salud estén participando del foro. Entonces, en este momento estamos como en un pequeño stand-by y la idea es retomarlos. De estos foros, no solo que sale la riqueza del intercambio y poder
a nosotras nos ha pasado y nos sorprende, digamos, y nos gratifica esto de que por ahí posiciones que una ya sabe que son antagónicas dentro del sistema de salud y por ahí con organizaciones o con profesionales que tienen otra mirada, en el mismo foro te das cuenta que van como acercando sus posiciones. Y como todo proceso participativo, como todo proceso militante, nos va transformando, digo, a todos y a cada uno de los que participamos de esos espacios. Digo, yo cuando empecé, sin ir más lejos, cuando empecé todo este proceso, tenía una mirada y una lectura y eso mismo se me fue transformando a mí subjetivamente. Digo, es enriquecedor por donde se lo mide, pero además también para poder deconstruir y desnaturalizar estas prácticas es necesario y es fundamental este intercambio y es absolutamente desde nuestro punto de vista clave la construcción colectiva, la deconstrucción y la construcción de lo nuevo colectiva. Entonces, en estos foros nosotras estamos armando un diagnóstico colectivo respecto de cuáles son las limitaciones a la hora de cumplir y velar por estos derechos en cada una de las regiones y a su vez también cuáles vemos que son la potencia y los puntos fuertes de cada uno de los territorios como para que podamos llevar adelante estos derechos. A su vez también de los foros surgieron aportes específicos, digo, surgió la necesidad de que se construya un protocolo específico para los partos en situaciones carcelarias, otro protocolo específico para los partos de personas con discapacidad, para los partos de personas adolescentes, para los partos de personas de comunidades indígenas, para las situaciones de muerte perinatal. Y bueno, y vamos a seguir, y estos aportes se incluyeron a la ley, es decir, que también la ley se fue construyendo colectivamente, y vamos a seguir trabajando en esta ley y en, por supuesto, la deconstrucción de todas estas prácticas. Yo creo que el camino es ese, que contar con un gobierno tanto provincial como nacional que haya creado un Ministerio de Mujeres, que crea en la equidad, que crea en que es absolutamente fundamental luchar, en erradicar todas estas violencias, es una parte importantísima, es fundamental. Las leyes, las políticas públicas son las que transforman la realidad de las personas, pero también necesitamos del compromiso de la militancia, del compromiso de la comunidad para transformar y hacer efectivos estos derechos. Y ya para ir cerrando, un poco Lucía también hacía referencia a la ley de los 1000 días, a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que ese es un mensaje clarísimo de nuestro gobierno, es un mensaje clarísimo hacia nosotras, ¿no? Hacia las mujeres, hacia las diversidades. Y me parece que el mensaje es que el Estado nos va a acompañar a las mujeres y a las personas gestantes o con capacidad de gestar en las elecciones que hagamos para nuestros proyectos vitales. Entonces, acá empieza a poder estar el deseo en juego y nosotras podemos apropiarnos de alguna manera de nuestras trayectorias vitales y elegir libremente lo que queremos hacer para nuestras vidas. Y ahí sí me parece que es fundamental profundizar no solamente en nuestros derechos en cuanto a las violencias, sino también seguir trabajando en las corresponsabilidades, en las crianzas al interior de los hogares, seguir trabajando en esta idea de que las crianzas tienen que ser colectivas, ¿no? En esto de las maternidades elegidas y las crianzas corresponsables, me parece que ahí también tenemos muchísimo todavía por trabajar. Así que, bueno, me parece que más o menos por acá me quedo y las escucho. Después, si hay intercambio, por supuesto que me quedo acá para aportar todo lo que haga falta. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias, compañeras. Gracias, Mariana. Bueno, seguimos con la jornada. Le vamos a dar la palabra ahora a Sabrina Balaña. ¿Estás por ahí? Y acá estoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Evelyn y compañeras de San Nicolás, por la invitación. Aprovecho para saludarla a Lucía, a Mariana, a Fer, que hacía bastante que no la veía, a Cecilia, que siempre está ahí al lado de los sannicoleños y las sannicoleñas en cada tema. Y la verdad que sumarme un poco y sin querer, digamos, repetir, creo que
venimos trabajando, digamos, en conjunto y suscribo claramente todas las expresiones de mis compañeras, de Lucía, de Mariana, respecto al trabajo que venimos haciendo como gestión. Saludar fuertemente al Hospital San Felipe, con quienes venimos también trabajando, y no dejar de agradecer y de saludar a todos y todas las trabajadoras de la salud que en este contexto de pandemia siguen dándolo todo, siguen cada día trabajando para garantizar la salud del pueblo de la provincia de Buenos Aires, así que nunca son suficientes las gracias, nunca son suficientes las felicitaciones por estar ahí en cada momento. Y también como gestión, obviamente, estamos atentos y atentas a todos los temas. La verdad que hemos logrado trabajar fuerte, coordinadamente, con las distintas áreas de gobierno y con los distintos distritos para el abordaje de la pandemia y para fortalecer el sistema de salud e integrarlo aún más, que es una deuda pendiente, incluso en pandemia, pero también no dejar de abordar otros temas, ¿no? Como es que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que tiene que ver con los derechos de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Así que la verdad que celebro mucho poder participar de esta jornada, acompañando al hospital como gestión en este trabajo. Y la verdad que, como decían un poco las compañeras, tenemos un desafío enorme en este tema, porque más allá de lo difícil que es y que fue trabajar durante la pandemia en lo que tiene que ver con la escena del parto, en lo que tiene que ver con garantizar los derechos durante el trabajo de parto, durante el seguimiento del embarazo, durante el posparto, e incluso en aquellas mujeres que no querían continuar con su embarazo y poder garantizar una interrupción en el marco de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal. La verdad es que requiere de un compromiso y de un trabajo cotidiano, pero también requiere este desafío de pasar del momento en el cual estamos todos de acuerdo sobre los derechos que tenemos que garantizar para efectivamente garantizarlos, ¿no? Hay que lo comentaban un poco las compañeras del hospital. A mí me gustó una frase que ellas dijeron: ¿qué necesitamos para que las mujeres puedan disfrutar de su embarazo? Bueno, me parece que esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos como equipo de salud para poder transformar nuestras prácticas. Necesitamos no solo ser conscientes de que hay que transformarlas, sino efectivamente transformarlas. Y realmente ahí tenemos un desafío grande que tiene que ver con repensar cuál es el rol del equipo de salud, repensar para qué estamos trabajando en los hospitales, en los centros de atención primaria, cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol en la escena del parto, en el acompañamiento del embarazo, en el posparto, que es un poco el tema de esta jornada, pero que tiene que ver también con todas las prácticas de atención de salud. ¿Cuál es nuestro rol? Y en ese sentido, creo que otra pregunta muy orientadora es: ¿cuántas cosas hacemos para cuidar y para acompañar? ¿Y cuántas cosas hacemos, cuántas prácticas realizamos para evitar riesgos? Me parece que el paradigma del riesgo, que se ha todavía acrecentado más durante la pandemia, lógicamente, por ser una enfermedad infectocontagiosa, pero que el paradigma de riesgo nos ha transformado las prácticas en prácticas de policía, de bombero. Estamos para evitar que algo malo pase. Y ahí es donde se constituyó nuestro rol como equipo de salud. Y la verdad que eso no es lo que necesita el pueblo. No es lo que necesita las mujeres, las personas gestantes del sistema de salud. Necesita que las cuidemos, necesita que acompañemos decisiones, que acompañemos deseos, como decía Mariana, que acompañemos procesos de salud, enfermedad, que forman parte de la vida de las personas. Entonces, poder corrernos del rol de centralidad y de tener que ser quienes evitan todo riesgo y por tanto ser responsables de todo lo que pase, para poder compartir decisiones, compartir responsabilidad y compartir y acompañar esos deseos, me parece que es de lo más difícil.
¿no? Digamos, puede llegar a ser lindo y fácil decirlo, pero en la práctica es de lo más difícil porque estamos formateados y domesticados para hacer otra cosa que es la que tiene que ver con evitar que algo malo pase. Entonces me parece que poder desmantelar estos años de hegemonía disciplinar y poder corrernos de este paradigma tan biologicista que nos pone en ese lugar como equipo de salud de evitar, de garantizar la seguridad para poder formar parte de equipos que cuiden, de equipos que acompañen, de equipos que comparten responsabilidades con las personas. Porque digo, qué importante es cuando nosotros podemos permitir generar una escena en la cual somos conscientes de la desigualdad de poder que existe, porque por supuesto que el equipo de salud en la escena tiene más poder que la persona que estamos asistiendo. Probablemente tenga saberes incluso diferentes, pero el poder corrernos de ese lugar de poder, compartir ese poder, compartir la información con la que contamos, poner sobre la mesa todas las posibilidades que tiene esa persona para decidir y decidir en conjunto, eso implica corresponsabilidad también. Eso implica que somos ambos responsables, somos ambas responsables de lo que suceda. Eso hay que construirlo, porque no está ni socialmente construido. Socialmente siempre la culpa de lo que pase dentro de un hospital va a ser de nosotros, de los médicos, de las médicas, del equipo de salud. Y eso es algo que hay que desarmarlo también, porque va en contra de este reclamo de garantizar un acompañamiento y de garantizar deseos y decisiones. Entonces, una de las cosas que me parece fundamental es justamente poder generar ámbitos como este de discusión, pero en los cuales no solamente estemos los equipos de salud, los responsables políticos y distritales, sino también la comunidad organizada, las organizaciones, por ahí estaba Somos de Pie, las organizaciones que vienen militando por el cumplimiento de los derechos, pero que también tienen que ser parte de esa transformación, que lo decía Lucía, que lo decía Mariana. No podemos transformar el sistema de salud solamente desde el sistema de salud. Así que me parece que eso en este tema es importante plantearlo porque estamos hablando de políticas de salud que transforman prácticas en todos los escenarios, no solamente en la escena del parto. Estamos hablando de políticas de salud que transforman prácticas para hacer prácticas de cuidado, para hacer prácticas de acompañamiento, de decisiones y de deseos en todos los ámbitos. Entonces, la verdad es que poder pensar, trabajar en este tema es fundamental y es necesario contar con estos espacios de discusión y de reflexión para poder pensar de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? Creo que hacernos preguntas, como un poco lo planteaban desde el hospital, es el por dónde, ¿no? Es la guía. Me parece que poder empezar a preguntarnos si esa cesárea que se va a realizar es necesaria, qué consecuencias para la sexualidad de la mujer trae una episiotomía, si alguna vez lo pensamos en términos de antes de tomar esa decisión, de si lo informamos adecuadamente, si es necesario que una mujer tenga que parir con el barbijo puesto, si es realmente verdadero que el acompañamiento durante el parto en este contexto aumenta el riesgo de contagio. Digo, me parece que hay preguntas que tenemos que hacernos que van a conmover un rol de comodidad probablemente, pero que también nos van a llevar a una escena de trabajo mucho más amable y mucho más necesaria para poder garantizar estos derechos. Realmente estamos convencidas de que existe el parto con justicia social. Claramente vivimos cotidianamente con los efectos o con las consecuencias de la desigualdad de poder que suceden dentro y fuera de los sistemas de salud y de los servicios de salud. La verdad es que contar con compañeras como Brenda a cargo de los hospitales ha hecho que los hospitales puedan tener otra perspectiva, que no todos los directivos sean varones, es un hecho político que genera transformación, que no todos los jefes de servicio sean varones, que esa es más difícil, es también un hecho político que genera transformación, y realmente necesitamos mucho más de esos hechos y de esas personas involucradas en
en esta transformación para poder hacerla, como decía Mariana, efectiva. Y ahí también un punto importante es el registro, ¿no? Realmente necesitamos contar con datos de la realidad de lo que está sucediendo en los hospitales. Tenemos el sistema de información perinatal, que es un sistema donde todas las maternidades cargan los datos de los partos y de las cesáreas que se realizan en los hospitales y nos da información de la realidad, acotada, pero nos da información. Y la verdad que tenemos información de la región sanitaria, nos falta información del Hospital San Felipe. Ahí, compañeras, les voy a pedir que retomemos el registro del sistema de información perinatal, porque es una deuda que tenemos del hospital hace varios años que nos falta la carga ahí. Así que es también Parto Respetado reforzar los sistemas de registro que tenemos, porque es la forma también de darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hay que cambiar. Y la verdad que en ese punto acompañar siempre desde el Ministerio de Salud todas estas transformaciones. Continuaremos, como decía Mariana, haciendo los foros este año de las 5 regiones restantes que nos quedan y poder continuar trabajando en esta línea de transformación de las prácticas de cuidado y de transformación, por ende, del sistema de salud. Así que abierta para la discusión que se pueda dar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sabrina. Bueno, compañeras, mientras esperamos a ver si alguna quiere tomar la palabra, que dejamos ahí el chat abierto para que se anoten, queríamos agradecer la presencia de varias concejalas y funcionarias de la sección, agradecer la presencia de Cecilia Comerio, de Viviana Giglio, de Karina Torrico, que es de la Comisaría de la Mujer, de Laura Clark, Lucina Lugo, de Región Sanitaria, Muriel Engelbrecht, Paola Enrico, Liliana Bonetti, Leticia Conti, Paula Riveros, Silvana de Simonte y Natalia Beta. Sabemos que es un día laboral, que se tomaron el tiempo, se hicieron un espacio para compartir esta jornada de reflexión, así que les agradecemos mucho. Son actoras importantes a la hora de trabajar la temática, así que agradecemos el compromiso. Si alguien quiere tomar la palabra, las invitamos a escribirlo en el chat. Por ahora no tenemos a ninguna, así que no sé si alguna quiere decir algo, agregar algo. ¿Ves? Bueno, compañeras, sin nada más para decir, entonces vamos a ir despidiéndonos. Agradecerles a todas haberse tomado el tiempo. Estamos a disposición, a todas les llegó un correo electrónico donde se inscribieron. Bueno, acá tenemos a alguien que pide la palabra, Natalia Benali. Hola, buenos días. Bueno, sí, quería agregar algunas cosas. La verdad, bueno, un gusto escucharla, un gusto que estemos debatiendo estos temas, porque bueno, falta mucho, se avanzó mucho, pero también falta mucho. Yo, bueno, soy de Ramallo, pertenezco al movimiento Evita y también soy doula y puericultora. Ahí voy a la cuestión. El sistema de salud, sí, estoy de acuerdo en muchísimas cosas de las que dijeron, y sobre todo las preguntas, bueno, que estaba resaltando algunas compañeras que hablaron, esto de cómo lo hacemos. Yo, en mi experiencia, acá, bueno, trabajamos con la ley de parto respetado, tanto dentro de la organización como yo lo hago en forma particular, dando talleres, y esto de siempre me hace ruido esto. Si bien las mujeres tenemos la responsabilidad de informarnos, también no es completamente nuestra responsabilidad. Y en el sistema de salud está pasando, al menos con todas mis consultantes, lo que sucede es que al ir con información, a veces lo que pasa es lo contrario a lo que debería pasar.
se ofrece una mayor resistencia a los pedidos de esa mujer. Lo que más también me pasa como puericultora en las consultas postparto, la lactancia materna hay muy poca información y no se fomenta. En general acá lo que sucede es, van a parir al hospital local o en general a San Nicolás, más que nada en el ámbito privado. Todos los bebés, todas las consultas que tengo, todos los bebés están saliendo de los hospitales habiendo pasado por neonatología y con mamadera. Eso es otro tema súper importante también a tratar, porque no hay capacitación. Y en el sentido, la otra compañera hablaba de culpas, y ahí la culpa, el sistema médico la pone en la mujer. En el vos no podés, no tenés leche, no. Eso después cuesta un montón remontarlo a la hora de la consulta y a la hora de que esa mamá y ese bebé tengan una lactancia materna exitosa. Entonces hay que apuntar también lo que pasa. Nosotras, bueno, no estamos, las puericultoras no estamos matriculadas, o sea, no trabajamos dentro del sistema de salud. Lo que se debería lograr, y sería genial, es que podamos estar, que la embarazada tenga una atención integral. Y en esto que ustedes decían, que los médicos, se entiende, tienen muchísimas pacientes y bueno, la atención es corta, que haya otras personas en el sistema de salud que puedan ocuparse de esos acompañamientos, que es el acompañamiento emocional y brindar toda la información que la embarazada se queda con ganas de tener en su consulta con el obstetra, o a posteriori en su consulta con el pediatra. Entonces me parece que ahí también es a donde debemos apuntar. Nosotras como puericultoras estamos luchando hace rato por tener nuestras matrículas desde UPA, la Unión de Puericultoras Argentinas, y que podamos estar dentro del sistema de salud y que podamos trabajar en conjunto con obstetras y hacer en las maternidades equipos interdisciplinarios en donde cada uno pueda ocuparse y cumplir su rol como corresponde, me parece fundamental. Pero bueno, falta mucho, pero celebro que vayamos en camino a eso y que estemos trabajando por eso. Eve, si querés le contesto a la compañera. ¿Sí? Listo. Hola Natalia, ¿cómo andás? Bueno, a ver, comparto en gran medida lo que vos planteás. O sea, nosotras venimos planteando tanto con las compañeras del Ministerio de Salud como las compañeras del Ministerio de Mujeres, esto de que la información es poder, por supuesto, pero que con la información no alcanza. Eso es una realidad. O sea, vos podés ir con muchísima información y a veces sucede esto que planteabas vos, que se generan resistencias, y otras veces sucede que si el sistema no está preparado para acompañar y no tanto para intervenir de manera rutinaria, es chocar contra una pared, ¿no? Entonces, por eso la responsabilidad de la información es del Estado, por eso la importancia de poder trabajar en estas leyes, de poder trabajar con los equipos de salud para que transformen sus prácticas. Todo esto que planteaba Sabrina, ¿no? Poder empezar a trabajar en esto de las corresponsabilidades, de llegar a la instancia del parto, al momento del parto, con un trabajo previo con la persona que está gestando, que tenga que ver, que esté más vinculado con el acompañamiento y no tanto con, Sabrina decía esto de hasta de modificar cómo lo mencionamos, ¿no? No hablar tanto de controles, sino hablar como de instancias de acompañamiento de esa gestación. Entonces, nosotras entendemos que que la información se tiene que encargar el Estado de proveerla, ¿no? Entonces, por eso estamos trabajando en todo esto y la construcción de ese proceso y la construcción de cómo va a ser ese parto y todo ese acompañamiento tiene que ser en conjunto de la persona embarazada
y del equipo de salud. Ahí te están... Perdón, bueno, el trabajo en casa, eso, el niño. Tiene estas cosas, sí, obvio. Bueno, un poco por ese lado, sí, compartimos la mirada totalmente, y esto que decía Sabrina, ¿no? Informar sobre las prácticas, que es un punto de la ley, que los profesionales y las profesionales informen sobre lo que las prácticas que van a realizar. Entonces, ahí me parece que es todo el trabajo que tenemos que hacer. Por otro lado, también lo de las puericultoras y la lactancia materna. La lactancia sufre también el mismo intervencionismo que sufren los partos. O sea, hay, digamos, el sistema de salud no está preparado en este momento. Digo, obviamente saquemos la situación pandemia, porque la situación pandemia es como un paréntesis que complica todo, ¿no? Pero digo, es verdad que el sistema de salud tiene mucha tendencia a generar intervenciones sobre eso, porque no está, digamos, porque yo creería que hay desconocimiento o que muchas veces la misma lógica del sistema no permite darle a esa persona el acompañamiento que necesita para sostener una lactancia. La lactancia es una práctica biocultural, es una práctica que una parte es biológica, pero hay otra parte que necesita acompañamiento, que necesita sostén, y que la lactancia tiene, vos sabés seguramente muchísimo mejor que yo, sabés mejor que yo, que tiene sus pequeñas complicaciones a veces, y a veces tiene complicaciones severas. Entonces, construir un acompañamiento desde el sistema de salud a la lactancia, promoviendo y sosteniendo, también es una tarea y es un desafío. En ese sentido, tenemos presentados también, yo tengo presentados 3 proyectos, en realidad 4 con la adhesión a la ley nacional, que están apuntados a esto de acompañar las lactancias. Tenemos presentado, por un lado, un sistema provincial de acompañamiento, promoción y apoyo a la lactancia materna, que justamente tiene que ver, el punto central tiene que ver con esto, que existan dentro de los hospitales, dentro de las instituciones sanitarias, en los 3 niveles, personal que acompañe específicamente las lactancias. Digo, sabemos que hay varias profesiones que tienen incumbencia con la lactancia materna, pero bueno, que exista tanto el acompañamiento en la internación como en la externación, que exista un consultorio externo al que la persona pueda acudir si le surge algún inconveniente con la lactancia o si tiene dudas respecto de si el bebé se está alimentando bien, etcétera, etcétera. En la provincia de Buenos Aires tenemos ya algunas instituciones públicas que cuentan con este servicio. En las instituciones privadas la mayoría ya lo tiene, muchas instituciones privadas lo tienen, pero en las instituciones públicas, la MEC, por ejemplo, tiene un consultorio externo, y al tener el servicio de puericultura y el consultorio externo, la estadística de lactancia, del éxito de la lactancia materna creció muchísimo, digo, esto de sostener la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y acompañar hasta el destete, y los números realmente evidencian que cuando se tiene un servicio o una personal con dedicación exclusiva a este acompañamiento, mejora muchísimo la estadística de la lactancia materna. Y por otro lado, respecto a lo que decías de la regulación, también tengo presentado un proyecto que tiene que ver con esto, con regular el ejercicio de la puericultura, porque, y a nivel nacional también hay presentado un proyecto que tiene que ver con esta regulación, y también consideramos que tienen que formar parte del equipo de salud, ¿no? Y por supuesto que apostamos, tenemos la concepción de apostar a la interdisciplina. Y digo, también en algún momento antes hablaron de las licenciadas de las obstétricas, ¿no? También creemos que ese rol hay que fortalecerlo, tanto en lo que tiene que ver con el acompañamiento del parto, como también, digamos, en esto que tiene que ver con la lactancia. Pero entendemos que, independientemente de las incumbencias, independientemente de cuál sea el profesional, cuál sea el título del profesional o de la profesional que va a acompañar a la lactancia materna, sostenemos la idea de que sí tiene que existir un acompañamiento específico en ese proceso. Entonces digo, ahí tenemos unidad de concepto. Después es trabajar y hacer un trabajo bastante parecido a lo que venimos haciendo con el parto, porque al igual que en el parto y que en la violencia obstétrica, hay muchísimas personas que, así como piensan y se convencen de que no pudieron parir, hay muchísimas personas que se convencen de que no pudieron amamantar por razones fisiológicas. Y sabemos que el porcentaje de mujeres que realmente no puede amamantar por razones fisiológicas es muy bajo. Entonces ahí sí hay mucho para trabajar.
No sé si respondí, supongo que ahora Sabri va a querer completar o corregir algo de lo que dije, pero bueno, más o menos estamos en el camino, en el mismo camino y tenemos sintonía. Sí, yo solo agregar, me parece que también Natalia hizo una reflexión más que una pregunta, pero yo solo agregar que en esto que decía antes respecto a la desigualdad del poder, bueno, muchas veces pasa que en el ejercicio de la disciplina, de todas las disciplinas legitimadas en el sistema de salud, se han constituido corporaciones que terminan defendiendo por sobre todo incumbencias y derechos, digamos, de esa propia disciplina y volviendo a sacar el centro de la persona que necesita que la acompañemos y la cuidemos. Entonces me parece que también hay que ser muy cuidadosos en no fomentar corporaciones que, como que pasa muchísimo con las asociaciones profesionales o los colegios. De hecho, nos hemos encontrado que uno de los principales obstaculizadores para la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no es ni la iglesia, ni los grupos evangélicos, ni las organizaciones antiderechos, son los colegios médicos. Entonces, la verdad es que seguir desde el propio Estado y desde el propio sistema de salud fomentando que existan colegios que no respetan los derechos y no ponen el foco en la necesidad que tienen las personas o las mujeres, sino en sus propias, digamos, en defensa de sus propias incumbencias, que es un poco la disputa que también se suele dar con el rol de la puericultora, con el rol de esta persona que acompaña desde el sistema de salud el momento de la lactancia, como decía Mariana, tan importante, muchas veces nos saca el foco de lo importante que es generar equipos interdisciplinarios de trabajo que se puedan abordar todas las necesidades. Y no hay una sola disciplina que pueda abordar todas las necesidades de una persona. No la hay, digamos. Necesitamos de todas las miradas, de la mirada médica, de la mirada obstétrica, de la mirada de la enfermera, enfermero, trabajo social, psicología, puericultura, e incluso los saberes que tienen las doulas y las mujeres que acompañan mujeres. Incluso, digamos, como parte de ese equipo de salud. Entonces me parece que esa apertura nos va a permitir estar más en contacto con lo que se necesita y con acompañar esas decisiones y deseos que con defender un lugar sin tener en claro el objetivo primordial que es garantizar la salud. Solamente quería reforzar eso a la reflexión de Natalia y el comentario de Mariana. Bueno, si alguien más quiere aportar algo o tomar la palabra. Bueno, agradecemos a la presencia de todos, en especial a las compañeras que estuvieron disertando hoy, a Lucía Porto, Sabri Balaña, Mariana Larroque, a Fer Díaz y a todas las compañeras que se hicieron presentes. Decirles que va a ser un encuentro ahora y que después esperamos poder trasladarlo a la presencialidad y continuar esta discusión y este debate que nos sirve a todos, porque el objetivo es el mismo, es lograr que las mujeres cuando vayan a parir se sientan respetadas, se sientan cómodas, se sientan sin miedo y puedan hacerlo de la manera que desean y con el acompañamiento que corresponde. Así que bueno, nada, decirles que les enviamos por correo el link para que pudieran ingresar hoy, así que si les quedó algo pendiente, tienen algo dando vueltas que quieran comentarnos, pueden hacerlo a ese correo electrónico. Y nada, saludarlas. No sé, Bren, si por ahí querés cerrar, decir algunas palabras para cerrar. De mi parte, agradecerles a todas y nada, saludos. Sí, también me sumo al agradecimiento generalizado a todas las que han participado, principalmente a Sabrina, a Mariana, Fernanda, a Lucía, a mis compañeras Eugenia y Florencia que han tenido la intervención, a Eve por acompañarme en este foro que hemos pensado desde el Hospital San Felipe y la región Cuarta. Estamos convencidas
de que este es el camino en forma conjunta para lograr un sistema de salud integrado donde se garanticen los derechos de las mujeres y terminar con ese sistema hegemónico, médico hegemónico, dándole intervención a los deseos y a los derechos de los pacientes. Así que muy agradecida, y vamos a salud de nuestra provincia, de todos los bonaerenses y bonaerenses, de los nicoleños y nicoleñas, y de todos los vecinos de la región cuarta. Así que les pido que estemos unidas, que ya va a pasar esta situación de pandemia, vamos a poder levantar nuestra provincia y vamos a seguir apostando a la transformación y a la profundización de todos los cambios que se vienen para los bonaerenses y bonaerenses. Muchas gracias. Bueno, si quieren desmutearse para saludar, y prendemos las cámaras y vamos a hacer una fotito de todos y cerramos este encuentro. Bueno, compañeras, saludos a todas. Chao, gracias. 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 Gracias.